que para ellos el liderazgo es la fuente secreta. Y es correcto. La cuestión es qué liderazgo es el que ellos abogan. Un liderazgo basado en una posición de jerarquía estático en las organizaciones y en los gobiernos de hoy, es decir, como ellos mismos hacen en Davos, estamos en Davos, organizamos a los gobiernos, a las organizaciones, a la organización civil, a las nuevas generaciones y los controlamos a todos desde una posición de jerarquía estática, no en base a lo que es lo mejor, en base a la ciencia, en base a los datos, en base a varios criterios, etcétera, sino porque yo en mi jerarquía, en una posición estática, decido y os digo a todos que lo implementéis, gobiernos, empresas, y utilizo la inteligencia artificial para hacerlo, sino si ese es al liderazgo que van, que es el que parece que ellos impulsan, pues el liderazgo es la fuente secreta que tienen, pero no es un liderazgo bueno. Por otro lado, hay otro liderazgo, que sería un liderazgo dinámico, que se basa en la competencia, en la superioridad basada en competencias y que realmente preste un servicio verdadero y que sea un liderazgo de servicio frente a los retos de la vida, que no sea un liderazgo estático, sino un liderazgo dinámico. Por lo tanto, sí, el liderazgo es la clave. ¿Pero en qué sentido? En el que ellos en mayor medida están aplicando, que es ese liderazgo estático en base a una posición de jerarquía de te digo lo que tienes que hacer y o lo haces o te acuso de desinformación, te aplico censura y te señalo y te persigo, o es el otro liderazgo, un liderazgo dinámico basado en competencias, un liderazgo de servicio al resto, etcétera. Bien, ellos tienen la capacidad de decisión de ver qué liderazgo siguen aplicando o si pretenden hacer un nuevo enfoque. En resumen, en todo lo que hemos visto hay dos enfoques contrapuestos y luego entre ellos hay muchos niveles de enfoques mixtos. Pero podríamos dividirlos claramente en dos casos. Un conflicto entre más centralización, más decisión centralizada, por ejemplo en Davos y en foros donde se reúne esta gente, en la que hay menos autonomía hacia la economía y a las sociedades locales y de los países, es decir, una economía y sociedad completamente dirigida, centralizada, con menor autonomía para las personas, esa es la vertiente, por así decirlo, que lleva Davos, o un enfoque de más descentralización, dando más autonomía a las personas que tengan más capacidad de decisión. Es evidente que el enfoque que se aplica en Davos es un enfoque que se podríamos decir en inglés top-down o de arriba a abajo, es decir, ellos lo deciden arriba, desde esa posición jerárquica, y va cayendo en cascada y se aplica, es decir, es completamente dirigido. Es decir, ellos lo que eligen para el mundo está claro. Significa que suponen que ellos conocen mucho mejor lo que es bueno para las personas, cómo gestionar sus vidas y, en definitiva, esto podría ser bueno si decidiesen mejor, tuviesen más información que todos nosotros, etcétera. Pero si además vemos que las decisiones no las queremos coherentes, van en contra del sentido común, nos llevan hacia más guerra, etcétera, etcétera, pues y nos llevan a cortarnos la información, desinformación y demás, pues todo eso nos podría llevar hacia una esclavitud moderna de control y de seguridad. Es decir, en aras de la seguridad global, tengo que controlarlo todo, tengo que decidirlo todo y tengo que decidirte todo lo que tienes que hacer. En lugar de otro enfoque, que estaríamos en la otra vertiente, más descentralizado, dar mayor poder de autonomía a los entes locales, a los países, a las personas. Es decir, ese otro enfoque, que estaría más basado en dar más potenciación a las capacidades de las personas para mejor toma de decisiones, con mejor educación, con enfoques de prevención en lugar de tanto control. Y es que parece que este enfoque de abajo arriba no es el que se fomenta en Davos. Es decir, pues parece que llevan gente y demás, pero la mayoría es de arriba, de los entes más altos, y, y deciden sobre los entes más bajos, pero no ves que la voz de abajo se tenga en cuenta. Y esa voz de abajo es ese otro enfoque, más descentralizado, más de autonomía local o de los países, que estaría en el otro lado contrapuesto a Davos. Davos es todo lo decido en lo global centralizado y en el otro lado tenemos más descentralizado, dar más autonomía a los países,
a las comunidades, a las familias, a las personas. Y luego hay enfoques mixtos. Se podría llegar a un enfoque mixto. Todo cambio tiene que haber decisiones de arriba y apoyo de abajo. El problema es que ellos están viendo que el apoyo de abajo lo están perdiendo, porque arriba están decidiendo cosas que la gente está viendo que es que en la mayoría de los casos no son buenas para la población en general. Y es que cuando intentas quitar autonomía a las personas y les dices que papá Davos, Agenda Global 2030 o papá Estado, decido por ti, yo lo hago mejor, pues llevado de esta forma, y en muchas ocasiones es así, en la mayoría, pues dejar que alguien decida por ti, pues termina teniendo las consecuencias. Y es que pierdes a la gente sobre la que estás tomando decisiones. Deja que una buena parte de decisiones con autonomía puedan tomar las personas. Luego habrá puntos entre las dos vertientes de colaboración y de cooperación. Pero lo que no puede ser es que haya una imposición desde arriba y no dejes autonomía ni libertad de expresión, ataques al disidente, al que va a votar lo contrario, etcétera.